Bienvenidos a Contrabatalla Noticias, una visión diferente de la actualidad, desde los eventos políticos hasta los acontecimientos culturales. Te brindamos análisis y opiniones que desafíen la narrativa convencional. Prepárate para terminar la semana con una mirada crítica y comprometida. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad, presentado por Fundación Escuela Libertad. Muy buenas tardes a todos ustedes. Es viernes 10 de mayo, son las 4 de la tarde y 21 minutos. Y aquí empezamos para brindarles a ustedes un flash de lo que fuera noticia hoy y toda la semana en Colombia, por supuesto, con los hechos más importantes, los más relevantes. Temas como, por ejemplo, la ponencia del Consejo Nacional Electoral que fabricaron Benjamín Ortiz y también Álvaro Hernán Prada, consejeros del Consejo Nacional Electoral, magistrados, como se les llama, que formularon el pliego de cargos en contra de la campaña de Gustavo Petro y en contra del mismo Gustavo Petro por volarse los topes electorales. Vamos a hablar a profundidad de eso porque hay muchos datos que son clave, que son importantes para entender lo que pudiera llegar a pasar. También hablaremos de la reforma de la salud que pretende volver a instaurar Gustavo Petro. Se habla de 43 artículos, cuando menos, que serían presentados para que el Congreso de la República los transmite antes de que se acabe esta legislatura que termina el 20 de junio. El futuro de las reformas de Gustavo Petro. Fue una semana pesada en el Congreso de la República y lo que vimos fue como común denominador el comentario, inclusive de gente muy cercana a Gustavo Petro, que decía que no había legitimidad ni tiempo para poder tramitar las reformas de Gustavo Petro. La semana que acaba de pasar, se supone, debía arrancar el debate de la reforma pensional, cosa que no se dio por cuenta de los debates y de la prioridad que se le ha dado a la agenda de los legisladores. Siguen los problemas en la Universidad Nacional. Va más de un mes en que la universidad está en problemas en Bogotá, lo mismo en Buenaventura, y los estudiantes tienen distintas demandas. Entre otras, rechazan la elección del nuevo rector, que fue abiertamente legal al revisarse cómo fue el procedimiento, pero también tienen quejas sobre la infraestructura y quejas sobre el nuevo reglamento que va a regir o que rige ya mejor a los sistemas de posgrado de la misma Universidad Nacional. Eso ha desembocado en distintas protestas violentas por parte de algunos terroristas que encapuchados atacan la fuerza pública, por lo menos en Bogotá, sobre la calle 45 y la calle 26, la avenida 26, donde salen a atacar a la fuerza pública y, por supuesto, también a los transeúntes, a la gente que intenta pasar por la 30, que es arteria principal de Bogotá. Se cae el Ministerio de la Igualdad de Francia Márquez. Esto después de una acción de inconstitucionalidad presentado por la senadora Paloma Valencia y coadyuvada por la senadora María Fernanda Cabal. Temas clave en la sentencia: primero, la falta de los votos necesarios para poder aprobar la ley que crea el Ministerio de la Igualdad, y por otra parte, la violación del impacto fiscal que debe tener todo proyecto de ley o proyecto estatutario por parte del gobierno nacional. De esto y de mucho más hablaremos con ustedes aquí en Contrabatalla Radio. Sean todos ustedes bienvenidos. Con el auspicio de Fundación Escuela Libertad, te presentamos los titulares en Contrabatalla Radio. Desde la trinchera de la derecha, estamos comprometidos en desafiar la narrativa dominante y ofrecerte una visión alternativa de la realidad. Sintonízate con Contrabatalla Noticias y únete a la lucha por la verdad y la libertad. Ya tenemos las 4:24 minutos. Vamos a hablar entonces de lo que es esa ponencia que se hizo en el Consejo Nacional Electoral contra la campaña de Gustavo Petro, contra Gustavo Petro y contra el pacto histórico. Ponencia del profesor Benjamín Ortiz, hoy magistrado, y también de Álvaro Hernán Prada, quien hace parte de la colectividad que es de oposición, Centro Democrático. El liberal, Benjamín Ortiz, y Álvaro Hernán del Centro Democrático. ¿Qué es lo que dicen en la ponencia que han hecho y que ya circula? Ponencia de 314 páginas. Julián Peña, buenas tardes. Muy buenas tardes, Demar, y a todos nuestros televidentes a esta hora 4:25
a través de Contrabatalla Radio. Pues bien, el anterior miércoles 8 de mayo, los magistrados del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, radicaron oficialmente la ponencia de imputación y formulación de cargos contra la campaña presidencial del presidente Petro. El documento contiene más de 100 páginas entre declaraciones, registros contables, documentales, cuentas y certificados. El grueso de estas pruebas radica en los dineros que aportó la campaña a la campaña FECODE, la USO y los 35,000 testigos electorales a quienes se les habría pagado 60,000 pesos el día de las elecciones. Esos ingresos y pagos, al parecer, no fueron reportados en cuentas claras y sin duda violarían los topes establecidos por la ley. Una de las pruebas, como venía diciéndolo, más dicientes, consignadas en el pliego de cargos, es el aporte de 500 millones de pesos de FECODE a la campaña presidencial. Aunque dicen que el dinero fue entregado al partido Colombia Humana, los magistrados tendrían serios indicios y sospechas de que existió una triangulación del aporte económico para tratar de ocultar la destinación del dinero al proyecto Petro. Es decir, que el dinero iba a la campaña presidencial y no al partido Colombia Humana. En el pliego de cargos, los magistrados Prada y Ortiz revelarían la cifra del monto económico que se habría violado en la campaña presidencial. Sin embargo, cuentas preliminares hablan de una violación de 2.100 millones de pesos. El presidente de la República, por supuesto que ya se expresó al respecto y dijo que si la Constitución dice que el presidente de la República no puede ser juzgado por una entidad diferente a la Comisión de Acusaciones, ¿por qué dos entes pertenecientes a un ente administrativo han dicho que levantan cargos contra el presidente? Eso es profundamente inconstitucional y es el inicio de un golpe de Estado, dijo el presidente Petro hace pocos días, pero escuchémoslo. Si se atreven, y para ello ya hay que organizar las coordinadoras de fuerzas populares en cada municipio, en cada barrio, en cada vereda, en cada cabildo indígena, en cada comunidad afrodescendiente, si se atreven a romper la Constitución y a violar el voto del año 2022, millones de colombianos tienen que salir a las calles, los invito, les solicito, independientemente de qué pase conmigo, y rodear pacíficamente los centros del poder en Colombia hasta que se restablezca el orden constitucional en este país. Pues muy bien, Demar, esas declaraciones han generado rechazos y voces de alerta, sobre todo de los líderes de oposición, pero también de los magistrados del CNE que le solicitan al presidente Petro respetar el debido proceso y acatar, digamos que las leyes y acatar ese orden constitucional del que él mismo habla. Por último, mencionar que reconocidos abogados opinaron ayer en la W Radio sobre la competencia que tendría o no el Consejo Nacional Electoral para investigar administrativamente al presidente por la presunta financiación irregular en la campaña del 2022. El abogado Marlon Díaz explicó que, de acuerdo con la Constitución Política, el Consejo Nacional Electoral no tendría competencia para investigar al presidente de la República, toda vez que la misma solo la tiene la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes a la luz del artículo 109 de nuestra Carta Política. Por su parte, el abogado Rodrigo Parada aseguró que el Consejo Nacional Electoral sí tiene dicha competencia y señaló que una cosa son las investigaciones penales y otras las investigaciones administrativas. Adicionalmente, explicó que un mismo hecho puede generar de alguna u otra manera varios tipos de responsabilidades a un servidor público, por ejemplo, penales, disciplinarias, fiscales e inclusive en su propio patrimonio. Así que seguiremos muy atentos
a lo que vaya pasando con la ponencia del Consejo Nacional Electoral y todo lo que se pueda seguir probando de la presunta violación e irregularidades en la financiación de la campaña presidencial del presidente Petro. La ponencia, que como lo dije tiene 314 páginas, tiene varios puntos clave para analizar. El primero de ellos, se menciona a Gustavo Petro como persona natural, no se menciona como presidente de la República, por la cual el pliego el pliego de cargos en contra de campaña Petro y del mismo Gustavo Petro se es posible en la mención por lo menos. ¿Qué le corresponde a la al Consejo Nacional Electoral? Enviarle a la Comisión de Acusaciones todo este acervo probatorio para el proceso que por indignidad se adelante de acuerdo con el artículo 109 de la Constitución Política, en lo que tiene razón el abogado que ha citado Julián Peña. Ahora, el otro tema con la famosa ponencia tiene que ver con los escándalos de la plata del abuso de la Unión Sindical Obrera, que es los trabajadores del petróleo, que aportaron 1.033 millones de pesos, los 600 millones de pesos aportados por FECODE, y ambos aportes, ha dicho la campaña, que fueron utilizados no para la campaña, sino para el partido, y que por esa razón no tendrían por qué haberse violado los topes electorales. Lo cierto es que la ponencia habla de más de 5.000 millones de pesos en los que la campaña de Gustavo Petro violó los topes electorales. ¿Qué viene? Viene una reunión en pleno del Consejo Nacional Electoral, donde los 9 magistrados, 10 con el de las FARC, que solamente podrá opinar, pero no podrá votar, tendrán que decidir si acogen los argumentos de Benjamín Ortiz y de Álvaro Hernán Prada, los magistrados, o si por el contrario los rechazan. Y de ser rechazado, pues simplemente no ha pasado nada, por lo menos en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo están las cargas? Están 4 votos por acoger la ponencia, 3 votos en contra de ella y 2 votos no saben todavía qué posición tomar frente a esta situación. Muy interesante lo que pueda pasar, pero simplemente es el indicio y el inicio de todo un proceso que, como lo ha dicho Gustavo Petro, debe ser un proceso, y en este caso lo es, administrativo, y ya veremos qué pasa a nivel constitucional cuando llegue este asunto a la Comisión de Acusaciones, que ya está, porque lo formuló el doctor José Manuel Abuchaibe. Recuerde usted, Julián, hace por lo menos unos 5 meses ha venido él insistiendo en que hubo violación de los topes electorales, y él busca el proceso de indignidad constitucional, que no es lo mismo que el proceso penal. Ya veremos qué ocurre con eso. Muchísimas gracias, Julián. Y avanzamos con nuestro espacio de resumen de noticias, lo más importante que ocurrió en Colombia en esta semana. Ya tenemos las 4 de la tarde, 33 minutos. Contrabatalla Noticias. Explorando el mundo a través de la actualidad. Presenta Fundación Escuela Libertad. Y vamos con Natalia para hablar de la reforma a la salud de Gustavo Petro. Aun cuando la reforma fue un fracaso, se hundió y no pudieron revivirla como lo pretendía hacer el gobierno después de haber presentado una impugnación a la decisión de la Comisión Séptima del Senado de la República. Lo cierto es que el presidente ha amenazado con que radicará nuevamente la próxima semana una reforma no tan extensa, que supuestamente tiene acuerdo con algunas CPS, para poder lograr hacer del sistema de salud un sistema nacionalizado o un sistema estatal de salud, que es lo mismo que pretende hacer con el sistema pensional en Colombia. Natalia, muy buenas tardes, y bueno, ¿en qué va la iniciativa del presidente? Así es, buenas tardes a toda nuestra querida audiencia. La insistencia del presidente Petro en impulsar una reforma a la salud ha provocado una oleada de críticas y preocupación en diversos sectores de la sociedad colombiana. A pesar de las claras muestras de descontento y la falta de consenso, el mandatario ha anunciado un mensaje de urgencia para acelerar su aprobación antes de que concluya la legislatura, lo que genera un clima de incertidumbre y desconfianza entre la ciudadanía. Escuchemos lo que dijo el presidente. Esa bola va al Congreso de la República porque ya la hundió. Sí, señor. Nosotros nos toca presentar de nuevo el proyecto. De nuevo el proyecto con mensaje de urgencia, buscando que antes de que terminen estas sesiones se aprueben en comisiones y pasar a plenarias. Pero nos tocó comenzar de nuevo. Y la verdad, el señor Iván Namé quiere hundir las reformas del gobierno, contrario a lo que dice la prensa. A los viejos no he hablado de este tema
Gobernador, si la reforma pensional se hunde, porque el senador Name llevó hasta el límite en el tiempo en el Senado, duró un año sin meter el proyecto a discusión de la plenaria, un año, lo llevó al límite, está a punto, aún puede salvarse si la Cámara se pone pilas, pero si la Cámara aprueba el proyecto, que los saque de la pobreza y los mantenga con dignidad en su existencia. Así es. Entonces, las negociaciones supuestamente consensuadas con las entidades promotoras de salud han sido recibidas con escepticismo por parte de la opinión pública, que percibe esta medida como un intento desesperado por parte del gobierno de tapar problemas estructurales del sistema de salud con soluciones improvisadas y poco transparentes. Un aspecto especialmente preocupante es la aparente incoherencia del presidente Petro en este asunto. Después de arremeter contra los congresistas que respaldaban a las EPS tras el archivo de una propuesta anterior, ahora se sienta a negociar con estas mismas entidades. Esta nueva reforma, lejos de solucionar los problemas del sistema de salud colombiano, parece abrir la puerta a una mayor improvisación y a un claro sesgo ideológico por parte del gobierno. Ante la falta de un plan coherente y ejecutable, la ciudadanía se ve obligada a enfrentarse una vez más a la incertidumbre y temor por el futuro de su salud y bienestar. Muchísimas gracias, Natalia. Y el tema de reforma a la salud, vamos a ver qué es lo que van a radicar, si esos, pero ya hemos tenido información de cómo esos pocos artículos, que no son más de 43 artículos, sí tienen en esencia la misma estructura de lo que pretende Gustavo Petro, que es crear los CAPS, que son los centros de atención prioritaria, escalarlos para que puedan estos decir en qué hospitales públicos y clínicas se pueda ir la persona en caso de ser necesario, o si simplemente termina la atención en esa primera fase que ha dado Gustavo Petro. Esto es más de lo mismo, es el proyecto Operación Barrio Adentro en Venezuela, y es la misma operación que hizo Gustavo Petro en Bogotá y que realmente no dio resultados. Lo preocupante es eso, y lo peor de esto es que el sistema ADRES, que es el que administra los recursos públicos de lo que cotizamos en salud y lo que tiene que ver, por supuesto, con la gente que está en el régimen subsidiado, va a ser manejado directamente por el Estado para entregárselo a los departamentos y municipios directamente. Y por supuesto, los políticos tendrán un papel importante en esa distribución del dinero para atender a los ciudadanos. Algunas EPS decidieron quedarse como promotoras de salud. Esto porque realmente es mejor negocio para ellos ser promotores de salud que tener que cargar con el gran pasivo que tenían que soportar frente al índice de precios de cada uno de los pacientes. Eso se llamaba la unidad de pago por capitación, la UPC. El problema de esa unidad de pago por capitación, recordemos, es que las EPS pedían era el 16% y el gobierno les había dado el 12%. Con el nuevo esquema, el gobierno les ofrece a las EPS un porcentaje fijo, inferior, por supuesto, al 12%, pero que les va a permitir a ellos no tener que sacar plata de su bolsillo en caso de que haya costes muy altos en algunas de las atenciones médicas. Es todo realmente muy complejo. Vamos a ver, Petro lo va a intentar. Ya por decreto en algunos lugares están imponiendo el modelo de salud que quería el presidente de la República. No sé si Nicolás o alguno tiene algún comentario frente a esta reforma. Los escucho y si no, pues avanzamos porque hay más información. Pues Demar, preocupa mucho que el gobierno vuelva a presentar una iniciativa que se parece mucho, casi en todo, a la que ya hundió y archivó la Comisión Séptima del Senado de la República. Claro, está jugando al mensaje de urgencia que le permite que con la presión de la Comisión Séptima de la Cámara, Senado cambie de opinión. Pero ya lo habían dicho y lo dijimos la semana pasada, los congresistas que firmaron ese archivo en su momento, que votaron a favor del archivo, tienen unos puntos muy claros que el proyecto no completa, que el proyecto no satisface, que llevarían nuevamente a que el Senado archive. Y ya hablaremos de más de lo enrarecido que está el ambiente del Congreso de la República. Muy bien, avanzamos, son las 4 de la tarde, 40 minutos. Ustedes están en compañía y a esta hora viendo el resumen de noticias de lo más importante en Colombia a través de Contrabatalla. Y estos
hace parte pues de este esfuerzo enorme que hace Fundación Escuela Libertad y La Hora de la Verdad para llevarlos a ustedes información que resumen perfectamente lo que pasó en este país durante las últimas horas. Y ya vendremos para seguir hablando con más temas con todos ustedes. Contrabatalla Noticias. Explorando el mundo a través de la actualidad. Presenta Fundación Escuela Libertad. Contrabatalla Noticias. Explorando el mundo a través de la actualidad. Presentado por Fundación Escuela Libertad. ¿Y qué es lo que está pasando con las reformas de Gustavo Petro en el Congreso de la República? Tenemos una reforma a la educación, una reforma pensional que sigue viva, por supuesto lo que vendrá con la reforma a la salud cuando la radiquen. ¿Y qué otras reformas están sobre la mesa, Nicolás Goyeneche? Pues Demar, como le decía hace unos instantes, el ambiente en el Congreso está supremamente enrarecido. Usted lo ha dicho bien, viene una reforma a la educación que pasó de la Cámara de Representantes al Senado de la República, pero todo parece indicar que los congresistas no están muy dispuestos a tramitar los proyectos que está impulsando el gobierno Petro. En el Senado, el debate sobre la jurisdicción agraria y rural se aplazó para llevar a cabo una mesa técnica que solicitó la Corte Suprema de Justicia cuando se creía que estaban los votos necesarios para seguir el trámite del proyecto y aprobarlo en primer debate. Y el pasado miércoles se rompió el quórum en la plenaria del Senado en medio del debate de un proyecto para reformar el Plan de Alimentación Escolar PAE. Un proyecto que, a pesar de no ser de iniciativa del gobierno, estaba siendo impulsado por los congresistas del Pacto Histórico y los ministros de Petro. Pero quizás, Demar, lo que mejor muestra la reticencia del Congreso esta semana fue la proposición hecha por el representante de la Cámara, José Jaime Uzcategui. Escuchemos lo que dijo en la plenaria de la Cámara de Representantes. Uno de los peores escándalos de corrupción en la historia reciente de Colombia. Así que yo le he pedido, presidente, y le ruego el favor que lean mi proposición que radiqué debidamente hace más de 15 minutos, donde solicito que se aplacen del orden del día todos los proyectos que se han... Ese gobierno impúdico que hoy tiene sumido a este Congreso en una de sus mayores crisis de institucionalidad. De aprobarse esta proposición, Pues bueno, Demar, sorpresivamente, pero con toda la razón, dados los escándalos de la Unidad de Gestión de Riesgo y de los presuntos sobornos a congresistas y a los presidentes de una y otra cámara, la proposición de no debatir los proyectos del gobierno, incluido el que prohibía las corridas de toros que estaba siendo impulsado por los ministros, fue aprobada por la mayoría de la Cámara. Quedan, Demar, menos de 6 semanas de legislatura y todo parece indicar que el gobierno estaría a puertas de perder esa carrera contra el reloj de la que hemos hablado tanto en Contrabatalla Noticias, que pondría en juego su reforma pensional y otras reformas que se hundirían por el tránsito de legislatura. Lo cierto es que Gustavo Petro insistirá, por supuesto, en las reformas, aun cuando no tenga las mayorías que se las apruebe, y menos en el marco del escándalo, como lo decía Nicolás Goyeneche, después de que se conociera que supuestamente Olmedo López había tenido mucho que ver con Snyder Pinilla en la entrega de millonarias sumas de dinero, tanto a Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, como a Iván Name, presidente del Senado de la República. Por un lado, Name supuestamente había recibido 3.000 millones de pesos y Calle había recibido 1.000 millones de pesos para que aceitara la aprobación de las reformas desde el mes de septiembre del año pasado. Hoy el escándalo es enorme, no se logra establecer si efectivamente entregaron la plata y si la reforma a la salud y lo que va de la reforma pensional tuvo directa relación con que les hubieran entregado plata a los congresistas. Es que es un escándalo de tamaño monumental como para que pase de agache así nomás. Vamos ahora con
Vamos con Isabela Armel. Isabela, ¿qué es lo que está pasando en la Universidad Nacional? Llevamos un mes esperando que haya humo blanco por fin, pero esto va escalando, hay violencia. Hoy por lo menos no dejaban ingresar a profesores y estudiantes, los encapuchados, los criminales que salen a protestar con piedras y bombas Molotov. ¿Qué es lo que está pasando en la Universidad Nacional y por qué no se regula la situación en esta entidad pública? Claro que sí, Demar. Le cuento que estas protestas en la Universidad Nacional siguen, como usted lo dice, ya va más de un mes y sin clase además. Todo esto al parecer por la nueva elección de Ismael Peña, como usted lo nombraba, vale la pena aclarar que Dolly Montoya era la anterior, sale y entra Ismael y esto genera un montón de problemas al interior de la universidad. Pero bueno, vamos con un poco más de detalles. Los disturbios se presentan exactamente en la avenida NQS con calle 45, han bloqueado toda la avenida y obviamente han afectado la movilidad de miles de capitalinos para llegar a sus hogares, a sus trabajos y muchísimo, pues a sus destinos. Por supuesto, estas protestas están hechas por vándalos y terroristas porque esto no tiene otro nombre. Le han tirado papas, bombas, gases lacrimógenos, aturdidores a la Policía Nacional, incluso han intentado incinerarlos. Oigamos unas palabras de Mar del alcalde Galán que se refiere a esta problemática que hoy vive la capital. Pasado esto, intentaron estos delincuentes encapuchados bloquear no solamente la vía, sino además afectar la infraestructura, quemar inclusive los torniquetes y la estación de Transmilenio. Inmediatamente se actuó con la fuerza pública para restablecer el orden. Estamos evidenciando este tipo de actuaciones de encapuchados, que no son protestantes, no son manifestantes, son delincuentes que están con violencia y con actos criminales afectando a la ciudad, que salen inmediatamente a romper, a destruir un bus, a quemar un bus, a afectar ciudadanía, inclusive en el caso de hoy, afectar a miembros de la comunidad educativa de la Nacional. Tenemos información de que inclusive habrían agredido a miembros del equipo de seguridad de la Universidad Nacional. Esto no lo vamos a permitir. Nosotros vamos a restablecer el orden en el entorno como nos corresponde. Nosotros no podemos entrar a la Universidad Nacional, pero sí nos corresponde es restablecer el orden por fuera y lo vamos. Pues, Demar, estas fueron las palabras del alcalde, pero me surgen muchas dudas con respecto a esto porque dice que la Policía Nacional ha actuado y demás, pero resulta que no pareciera que ya por el gobierno no tiene la autoridad de actuar como debería, porque las protestas ya llevan un mes y no cesan. Entonces, sería bueno saber qué es lo que está pasando y por qué el gobierno no ha tomado cartas en el asunto, no se ha pronunciado, no ha hecho nada. Y acá hay un tema muy importante, María, es que no son todos los estudiantes de la Universidad Nacional. Hay muchos estudiantes que sí quieren sus clases, que sí quieren estar en la universidad de manera pacífica, estudiar normal y se les ha visto violado su derecho a la educación por estos vándalos, porque no tiene otro nombre. Y pues la buena pregunta a la mesa, ¿será que el gobierno no hace nada porque está feliz con este caos? Vean ustedes, el gobierno ha tenido una serie de reuniones con las directivas de la universidad, con el consejo académico y por supuesto ha intentado llevar alguna solución. Gustavo Petro ha dicho que no quiere interrumpir ni tampoco quiere pasar por encima de la autonomía universitaria, pero se sabe que por ahora lo que se ha estado pensando es intervenir la universidad para ver si ponen una especie de rector ad hoc o de manera transitoria mientras se logra superar todo este problema. Y todo esto es por precisamente la elección del nuevo rector que fue elegido de acuerdo con las normas, porque hay un sistema mixto que tiene la universidad. Es meritocracia, pero también hace parte de los grupos de influencia que tiene la universidad sentados en el consejo académico y en el consejo directivo de la misma universidad. Eso está causando problemas y, por supuesto, no hay acuerdo. De hecho, ¿qué pasó? Se respetaron las reglas del juego, se eligió el nuevo rector de la universidad, pero los estudiantes dicen que les incumplieron y no quieren al nuevo rector porque él impulsó una serie de reformas donde se encareció los posgrados y ahí viene parte del problema. Y a eso hay que sumarle, porque todo tiene una razón de ser, están quejándose porque no hay infraestructura en Buenaventura, porque la gente no tiene, están viendo clases en los containers. Todo eso hace parte de este despelote que puede llevar a que la universidad termine cancelando el semestre, afectando a más de 50,000 estudiantes que tiene la Universidad Nacional de Colombia. Esperemos que no sea así y que pronto se supere el problema. Lo cierto es que en manos del Ministerio de Educación está poder superar esta crisis que, como bien lo decía Isabela, no ha hecho mucho por superarla. Por lo menos hasta hoy ha habido una serie de reuniones que pueden dar por fin con una solución. Y la solución sería que el rector que ganó y que debería ser el rector, como lo fue Mocus, Wasserman o como lo fue Dolly Montoya,
pues simplemente se retire, lo que sería muy grave para el sistema de elección del rector de la Universidad Nacional. Y bueno, vamos ahora con un pequeño corte y ya regresamos porque vamos a hablar de lo que pasó con el Ministerio de la Igualdad, el ministerio de doña Francia Márquez. Y lo vamos a tratar a fondo porque ahí sí que hay temas interesantes respecto de lo que va a pasar con el Ministerio de Francia Márquez, que por ahora quedará funcionando 2 años más cuando menos. Ya regresamos, escuchan y ven ustedes Contrabatalla. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad. Presentado por Fundación Escuela Libertad. Desde la trinchera de la derecha, estamos comprometidos en desafiar la narrativa dominante y ofrecerte una visión alternativa de la realidad. Sintonízate con Contrabatalla Noticias y únete a la lucha por la verdad y la libertad. Y vamos a terminar nuestra información de la semana con lo que ocurrió con el Ministerio de la Igualdad y con Francia Márquez. Ana Milena, ¿qué fue lo que pasó con el Ministerio de Francia? Demar y televidentes, lo que ocurrió fue que la Corte Constitucional dejó sin funcionamiento el Ministerio de la Igualdad luego del 2026. Lo que ocurrió fue que el Ministerio de la Igualdad tuvo vicios de trámites, como por ejemplo lo denunció en su momento la senadora María Fernanda Cabal cuando hizo la ponencia de archivo. Y el mayor problema fue que justamente no había un análisis, no había un estudio fiscal aprobado por el Ministerio de Hacienda. Y eso que el Ministerio de la Igualdad y la Equidad era uno de los más grandes, con 5 viceministerios y 744 puestos para su funcionamiento. La Corte tomó esta decisión porque la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático hizo una demanda, ya que ella demostró que dentro del proceso de funcionamiento del $1.3 del más de $1 billón de pesos que costaba el ministerio, cerca de 900.000 millones estaban destinados solamente al funcionamiento y los 400.000 millones restantes estaban solamente para inversión social. Este ministerio superaba en presupuesto a ministerios como el de Comercio, como el de Justicia y la misma Cancillería. Vamos a escuchar a la vicepresidenta de Francia Márquez, quien dice que acata la decisión de la Corte, aunque no la comparte. Con esto, de alguna manera, para darle tranquilidad a los colombianos y colombianas, es decir, que el Ministerio de la Igualdad y la Equidad va a seguir trabajando durante nuestro gobierno por resolver las inequidades y las desigualdades que vive la mayoría de los colombianos y colombianas. Este ministerio también fue noticia durante la semana de Mar porque se le preguntó a la vicepresidente cuál era el funcionamiento y el trabajo que se estaba haciendo en el ministerio, ya que aunque tenía, como lo hemos mencionado antes, un presupuesto altísimo, no se había ejecutado ni siquiera el 1% del presupuesto que tenía, a lo que la vicepresidente afirmó o respondió afirmando que en un siglo no se había hecho un ministerio como este. Parece, y como lo hemos visto en Escuela Libertad durante toda la semana, que la vicepresidente no estaba al tanto de cuántos ministerios hay en Colombia y cuáles han sido los más recientes, ya que en el 2019 se hizo el del deporte y en 2021 el de ciencia y tecnología, así que más allá de quizás la victimización de la cual estaba haciendo uso la vicepresidente para responder ante la bajísima ejecución del presupuesto, no hay razón para decir que hace 100 años no ocurría algo así en Colombia. Y hay una explicación de la senadora María Fernanda Cabal para entender justamente esta decisión de la Corte Constitucional que deja en funcionamiento el ministerio solamente hasta el 2026. Escuchémosla. El Ministerio de la Igualdad se cae porque ni siquiera tuvieron en cuenta el impacto fiscal, lo que cuesta y dónde van a salir los recursos. Todo en este gobierno es improvisado.
Demar, sin duda alguna, y lo hemos visto en varios eventos del gobierno, en cabeza especialmente la vicepresidente, esta es un caballito de batalla más que todo ideológico, ya que lo que termina siendo es populismo, porque hay muchas entidades previas a este ministerio que ya atendían y resolvían situaciones de desigualdad y de pobreza en Colombia. Esperaremos qué pasa más adelante y específicamente la particularidad de que la decisión de la Corte haya dejado en funcionamiento para no desatender, por ejemplo, hablaban de madres cabeza de hogar y de ancianos. De aquí al 2026, los supuestos 36 proyectos que la vicepresidenta también dice están ya en funcionamiento. Muchísimas gracias, Ana Milena. Y opiniones sobre el tema las hay todas, porque no solamente se trató del asunto del impacto fiscal, lo que hace que se caiga por un vicio grave de trámite, por supuesto, porque la ley 819 del 2003 es la que explica que todo proyecto debe llevar impacto fiscal. Se debe decir cuánto va a costar el nuevo proyecto, cuánto va a costar el nuevo ministerio, cuánto va a costar cada dependencia, porque eso es parte del todo, para que se ajuste al marco mediano, al marco fiscal de mediano plazo como corresponde, y es lo que dice la ley. Pero también hay otro vicio grave en el trámite y tiene que ver con las mayorías requeridas para aprobar este proyecto de ley. Nicolás Goyeneche, ¿qué otras cosas hay que decir respecto a eso? Pues, Demar, quería ir precisamente a ese tema que usted señala por un salvamento de voto que comparto y acompaño del magistrado Ibáñez, que dice que el Senado de la República ni siquiera tenía el quórum en su momento para definir el Ministerio de la Igualdad, y esto evidentemente viola el principio democrático. El Congreso estaría tomando una decisión sin mayorías y, por tanto, sin representar realmente al pueblo colombiano. Pero, Demar, de este salvamento de voto también quisiera destacar que el magistrado Ibáñez, en un acto de valentía, se opuso a sus compañeros en el sentido de posponer los efectos del fallo de inexequibilidad hasta 2026. Ahora resulta que porque tenían miedo de desbarajustar y de alguna manera de alterar cómo funcionan las instituciones y de generar un caos en la administración, la Corte fue tímida, una Corte que en el pasado ha sido activista, pero el magistrado Ibáñez señala que los efectos eran los obvios, y es que el Ministerio de la Igualdad debía dejar de funcionar de inmediato y que sus funciones pasaran como corresponde a las instituciones que previamente existían y que cumplían las mismas funciones que hoy cumple el Ministerio de la Igualdad, con mucha más burocracia y gasto público. Por supuesto, ese billón de pesos que se gasta en el Ministerio de la Igualdad, ese 1.3 billones, es un absurdo para un ministerio que no ha ejecutado siquiera el 1% del presupuesto, y también para un ministerio que no sabe qué va a hacer. Francia Márquez habla de decir que tiene listos 30 proyectos para presentar, pero es que ya lleva un año el ministerio y no ha servido absolutamente para nada. Bueno, sí, para tener contento a Gareth Sela, que es un personaje que atacaba a la fuerza pública, por supuesto, que se comportó como un vándalo atacando a la fuerza pública y que hoy ocupa un lugar nada más y nada menos que de viceministro, aun cuando estuvo tan en duda toda la formación que no la tiene para poder ocupar un lugar de esos, y mucho menos la experiencia en cargos públicos. Pero en fin, el gobierno del cambio hace ese tipo de cosas para mantener tranquilos a ciertos sectores violentos de la sociedad. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta emisión de hoy viernes, el resumen de noticias que presentamos en Contrabatalla Noticias. A todos un feliz fin de semana. Recuerden, nos vemos todo el fin de semana en las plataformas digitales de Fundación Escuela Libertad. En la hora de la verdad nos vemos el domingo a las 2 de la tarde con nuestro programa habitual Por la Derecha. Estaremos hablando con Francisco José Lloreda, expresidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, que nos va a hablar de la situación del país, tanto económicamente hablando como también por los discursos de Gustavo Petro. Un interesante análisis de lo que está pasando en Colombia. Los esperamos allí entonces. A todos, muchas gracias. Una feliz tarde. Contrabatalla Noticias. Explorando el mundo a través de la actualidad. Presentado por Fundación Escuela Libertad.